Buenas tardes, hermanos. Una familia que sirve a Dios. Ese es el nombre de nuestra enseñanza de esta tarde. ¿Sabía usted que todos servimos a algo o a alguien? Todos servimos a algo o a alguien. Podemos servir a una persona, podemos servir a nuestros propios intereses, podemos servir a Dios, podemos servir a este mundo, pero todos servimos a alguien o a algo. ¿Cuál cree que es el objetivo por el cual nació? ¿Sí cree que tenga algún objetivo en esta vida? ¿Sí? ¿Cuál cree que sea el objetivo? Bueno, muchas personas pueden pensar que el objetivo por el cual nacieron es viajar por todo el mundo. Alguien puede decir, yo nací para viajar. Otros pueden decir, bueno, yo nací para tener la casa más grande, o el rancho más grande, o el auto más caro. Fíjense que nos vamos haciendo objetivos, propósitos en la vida. Y estoy hablando como cristianos, no estoy hablando de la gente que no conoce a Dios. Y muchas veces esos objetivos, planes o propósitos que tenemos están fuera de la voluntad de Dios. Quizás tu propósito es ser el mejor trabajador en el lugar donde tú laboras. Quizás tu plan es llegar a ser el gerente general de esa empresa donde estás, o quizás formar tu propio negocio. Es que mi objetivo, dicen algunos, es tener mi propio negocio, ser mi propio patrón. Ese es el objetivo para muchos. Sin embargo, es importante que estudiemos qué es lo que dice la Biblia respecto al propósito que nosotros tenemos como cristianos. Es importante que nosotros alineemos nuestra visión, nuestra forma de pensar a lo que la Biblia nos enseña. Le voy a pedir que abra su Biblia en Efesios capítulo 1, por favor. Vamos a estar leyendo unos versículos en este capítulo. Y vamos a ver acerca de las cosas que Dios tiene para nosotros, de sus planes y sus propósitos. En el versículo 3, Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y dice este versículo 6, ¿para qué hizo Dios todo eso que ya leímos? Dice, para alabanza de la gloria de su gracia. En otra versión dice, Dios hizo todo eso para que lo alabemos por su grande y maravilloso amor. Gracias a su amor nos dio la salvación por medio de su amado Hijo. Miren, uno de los propósitos principales que tenemos como hijos de Dios es que nuestra vida debe de ser para gloria de Dios, para alabar a Dios. Y todo lo que nosotros hagamos en esta vida debe de ser para darle gloria a Dios. Pero muchas veces nuestros planes y nuestros propósitos se van alejando de este propósito que Dios tiene para con nosotros y se convierten en puras metas personales, en puras cosas en las cuales no está la voluntad de Dios. Si tú eres el primer cristiano en casa, bueno, pues Dios quiere que tú seas para alabanza de su gloria. Y Dios quiere que tú le des gloria a través de tu vida en tu familia. Si tu familia ya es creyente, bueno, pues Dios quiere que toda tu familia sea para
alabanza de la gloria de Dios. Vamos al versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Dios nos salva, Dios nos rescata, para que nosotros seamos para alabanza de su gloria. Este es uno de los objetivos principales para nuestras vidas. Entonces, si tú eres una persona que cree que no tiene un propósito en esta vida, este es nuestro propósito, o uno de los propósitos principales, es que nuestra vida sea una vida que exalte a Dios. Que tu familia pueda ser una familia que exalte a Dios, que sirva a Dios. Y tenemos que tener presente esto siempre para que no nos desenfoquemos. Si tú eres una persona, si tu familia es cristiana y aún no están cumpliendo este objetivo, es muy importante que corrijamos. Porque este es el objetivo por el cual Dios nos dio vida, por el cual Dios nos ha salvado. Que nuestras vidas sean para la alabanza de su gloria. Versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dice en otra versión, Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Pero ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo es el ambiente en tu casa? ¿Tu familia es una familia que da gloria a Dios? ¿Es una familia en la cual se da alabanza a Dios? ¿Sí o no? Más o menos. 50 y 50. Por eso tenemos que alinear nuestra vida a la voluntad de Dios. Dios nos rescató, nos salvó para que nuestra vida le diera gloria a Él. Y no solamente tú como esposo, sino Dios quiere que le demos gloria como familia. Y si tu familia aún no es creyente, pues tienes que trabajar en ellos para que se cumpla el propósito de Dios. Vamos a otro pasaje, Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Vers 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí vemos otro propósito que todos tenemos. Este propósito no nada más es para una sola persona, es un propósito para todos. Y el propósito es que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este es el plan trazado por Dios para cada uno de nosotros, para cada uno de los que hemos creído en Él. Y es un propósito muy claro. Sí está entendible el propósito, ¿verdad que sí? ¿O algo de lo que llevamos está un poco confuso? Yo creo que no, porque la palabra de Dios es clara. Es clara y nosotros como cristianos, como iglesia, debemos de ser una iglesia que cumple el propósito de Dios. Como familias tenemos que ser familias que cumplamos con el propósito de Dios. Y esta es una decisión que debemos de tomar, porque Dios no nos obliga, pero sí nos muestra lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Quizás tú vives muy centrado en tu trabajo y no está mal que trabajes, es algo que está bien. De hecho, la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. O sea, mal sería que tú no trabajaras. Pero el trabajo no lo es todo. Te vas a morir y no te vas a llevar nada de lo que tú hagas en esta tierra.
pero lo que hagas para Dios, sí, es un tesoro que tú estás almacenando en los cielos. Estás haciendo tesoros en los cielos. Entonces puedes tener muchas ocupaciones, y ocupaciones que quizás no son malas en sí, pero que si le das mucha importancia a eso, te sacan y te desvían del verdadero propósito que Dios tiene para tu vida. Así que es una decisión tuya. Si tú eres el padre de familia, tú debes de decidir que tu familia sea una familia que sirva a Dios. Si tú eres la mamá, la madre de familia, debes de decidir que tu familia sea una familia que ame y que sirva a Dios. Si tú eres un hijo, que todavía no tienes una familia propia, pero estás en casa con tus padres, pues tú tienes que decidir que tu familia sea una familia que sirva a Dios. Y tú tienes que colaborar con eso. Puedes orar, puedes interceder para que tu familia cumpla el propósito de Dios. Vamos ahora a Josué 24. Estos pasajes son pasajes muy conocidos, pero que muchas veces los olvidamos o los ignoramos. El propósito de ser expuestos a la palabra de Dios no es llenarnos de conocimiento, hermanos, solamente. Es que el conocimiento que nosotros adquirimos a través del estudio de la palabra lo llevemos a la práctica. Si ustedes, hermanos, si usted no lleva a la práctica la palabra de Dios, si nada más es un oidor y no un hacedor, no tiene ningún provecho. Se ha convertido en un religioso más. ¿Cómo ve? Hace unos días platicaba con una persona y le decía, él me platicaba y me decía que la iglesia donde él está, el pastor enseña muy bien la Biblia. Es de otro estado de la República. Y yo le decía, pues qué bendición que tengan un pastor que les enseñe bien la Biblia. Pero de nada sirve en ti si tú no lo obedeces. Te has convertido en un religioso más. Y me colgó. No se cree. No me colgó. Me dijo, gracias porque siempre me dices la verdad. Porque como somos amigos, siempre que platicamos, a veces me quiere hablar de otras personas. Y yo le digo, bueno, esa persona es así y asá y pues allá él. Pero ¿qué con tu vida? ¿Qué con lo que tú estás aprendiendo y no estás haciendo? Entonces, es algo malo que ustedes vengan a la iglesia y no haya cambio en sus vidas. O sea, no digo que sean así todos ustedes, no. O sea, me refiero a que si una persona viene a la iglesia y no hace nada, es algo que está mal. Fíjense que ahora en el desafío juvenil, el desafío juvenil del año pasado, vino un jovencito que teníamos que controlarlo porque estaba andaba muy revoltoso, andaba ahí distrayendo el año pasado. Y este año vino ya más maduro. Y uno de los servidores me dijo, oye, me saqué de onda, dice, me dio mucho gusto ver cómo es que la actitud de este chavo ya no fue la misma que la del año pasado, gloria a Dios, ¿no? Pero fíjense, como cristianos pueden pasar años y años y años y nunca cumplimos el propósito que Dios tiene para nosotros, que es servirle. En Josué capítulo 24, versículo 14 dice, ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Esta palabra servir significa trabajar, significa cultivar, labrar. Y todos, como les decía al inicio, todos servimos a algo o a alguien. Y aquí está diciendo Josué, teman a Jehová y sírvanle con integridad. Pero ya no sigan sirviendo a los dioses que sirvieron allá en Egipto, porque
Porque el pueblo de Israel o servía a los dioses o servía a Jehová. Se iba tras los Baales muchas veces. Pero eso no es nada más del pueblo de Israel, también es nuestro caso. Quizás no estás ya adorando a ídolos, pero te puedes ir tras el dinero. Te puedes ir tras la avaricia, tras la codicia, tras el afán. Pero te reúnes en la iglesia. No, tenemos que servir al Señor. El Señor Jesús dijo en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores. Ninguno puede servir a dos señores. Nadie. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hay personas que tienen doble turno de trabajo. Tienen doble turno. ¿El primer turno de qué hora a qué hora es? ¿Alguien sabe? ¿De 7 a qué? Vamos a pensar de 7 a 3. ¿Y el segundo turno? ¿De qué a qué? ¿De 3 a 10? Bueno, pero al paso del tiempo va a rendir más en un trabajo que en otro. Porque imagínate, trabaja de 7 a 3 y pues llega bien. Pero el de 3 a 10, hay algunas personas que son maestras y tienen doble plaza o triple plaza. No, tienen doble plaza. Es difícil. Ahora, que no es en el mismo tiempo, son en tiempos diferentes, pero es difícil. Es difícil. No se puede servir a dos señores. En este caso, la palabra Señor significa amo. Y está hablando de que de que el siervo es un esclavo. No puedes tener dos amos. No puedes trabajar en dos lugares a la misma vez. Los que hacen home office, están haciendo home office y quieren cocinar, se les queman las tortillas, se les quema el arroz, se les quema el agua no se quema. Pero te habla el jefe o tienes que hablar a algún cliente y estás haciendo ahí las costillitas a la barbecue, pues no. No se puede servir a dos señores. Y vas a servir siempre a uno de mejor manera. Miren, hay personas que dejan tirado el servicio de Dios por las cosas de este mundo. Y es literal, dejarlos tirados. Bueno, pues es que su corazón está ahí. Pero hay otros que dejan tiradas las cosas de este mundo por servir a Dios. Espero que esta segunda opción sea la nuestra. Vamos ahora a Lucas capítulo 13, versículo 6. Lucas 13, 6. Dijo también esta parábola el Señor. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Dios esperaba fruto, o este hombre esperaba fruto de este árbol, de esta viña. Y sabes que Dios espera fruto en tu vida. Dios espera pasar un día a casa de oración y cortar un buen fruto en tu vida. Porque eres un buen siervo de Dios. Porque eres un hombre que está caminando con Dios. Eres una mujer que se ha entregado al Señor. Y dijo el viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Quizás usted ya tiene más de 3 años de cristiano. ¿Qué ha hecho para la obra de Dios? Es una buena pregunta.
Quizás tiene 3 años y ya ha hecho muchas cosas para la obra de Dios, pero quizás tiene 20 años, quizás tiene 15 años. Ahorita que estábamos allá en el mezanino, un hermano llegó con una despensa, con 2 despensas, y yo traía esto en la mente sobre el tema que les iba a compartir, y dije, gloria a Dios, este hermano está participando en la obra de Dios. Hay muchas maneras en que nosotros podemos participar en la obra de Dios, pero no deje que pase el tiempo, que pase el tiempo y que pase el tiempo y usted no haga nada, porque si usted no hace algo en la obra de Dios, no está cumpliendo su propósito por el cual Dios lo ha salvado. En este desafío juvenil que acabamos de tener, participaron muchas personas y muchas personas no salieron acá en las redes sociales, estaban como hormiguitas allá en la cocina, la unidad médica, las playeras, había un montón de áreas donde elaborar. Y habían hermanos que me escribieran y me decían, oye, queremos participar en el evento. ¿Hay forma de ayudar? Y a mí me daba gusto escuchar eso, porque habían personas que querían ser útiles en la obra de Dios, pero que Dios no diga de nosotros como dijo de esta higuera, ¿para qué inutiliza también la tierra? Dice el versículo 8, él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Dios es un Dios paciente, es un Dios paciente, es un Dios amoroso, es un Dios misericordioso. Es grande en misericordia y lento para la ira, pero su ira un día llegará. Pues a lo mejor no llega en el 2025, a lo mejor llega en el 2026. Pero nosotros tenemos que ser personas, familias obedientes a la palabra de Dios. Tenemos que amar la obra de Dios. Tenemos que amar lo que Dios, los propósitos de Dios. Tenemos que ser partícipes en la obra de Dios. Regresemos a Josué, capítulo 24, versículo 15. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, dice Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué estaba resuelto. Y miren, hermanos, nosotros los que somos cabezas de hogar, los varones, tenemos una gran responsabilidad de saber dirigir a nuestra familia para que sirva a Dios. Claro, ¿cuándo fue? El sábado pasado no tuvimos reunión de jóvenes. Ustedes saben que la reunión de jóvenes son los sábados. Y muchos de ustedes traen a sus hijos los sábados. Y estábamos platicando mi esposa y yo porque venimos aquí a la iglesia, pasamos como a las 3, 4 a hacer unos pendientes y después nos fuimos a una plaza y fuimos a comprar cosas que ocupábamos para el desafío, pero total fuimos a una plaza y le decía a mi esposa, qué padre no hacer nada los sábados, ¿no? Pero de una forma, hasta me dolió el corazón decirlo, de una forma sarcástica, ¿no? De una forma así como... Imagínate las personas que no hacen nada para Dios, ¿cómo viven? No mueven un dedo para la obra de Dios. Y yo decía, no podemos vivir sin dejar de servir a Dios. Nuestra vida es servir a Dios. Y no tuvimos servicio y se sentía raro. Se sentía raro porque nuestro deseo es servir a Dios, como el deseo de muchos aquí. Muchos estuvimos en la mañana y estamos aquí, y gloria a Dios. Pero en este trabajo, en esta
en esta labor. Es una labor de todos, hermanos. Bueno, si tú eres cristiano, es una labor que te corresponde también. Y tienes que ser un hombre determinante. Y tienes que decir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. A veces yo tengo que animar a mi esposa y a veces ella me anima. Y nos animamos unos a otros. Si uno cae, el otro lo levanta. Pero sabemos nuestro objetivo. Y nuestro objetivo es servir a Dios. Y ese debe de ser tu objetivo y es el objetivo que la Biblia nos enseña. No es que sea mi objetivo y porque es mi objetivo debe ser el tuyo, no. Sino porque es el objetivo que Dios nos muestra en su palabra. Nosotros simplemente queremos hacer la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios no es fácil porque tienes que salir de tu comodidad. Servir a Dios implica ser un hombre y una mujer responsable. Pero Josué estaba resuelto en servir a Dios. Cada uno de nosotros debemos de estar resueltos para servir a Dios. Es muy importante la decisión del padre y de la madre. Es muy importante que decidamos servir a nuestro Dios. Nuestras convicciones deben de ser firmes y fuertes. Firmes y fuertes. Vamos a servir a Dios. Esta carne no quiere, pues esta carne ahorita quisiera estar con los pies en el mar, ¿verdad? Las olas, ¿ya se lo imaginó? Un coco aquí, unos camarones acá. ¿Cómo les gustan los camarones? ¿Unos camarones qué? Naturales, empanizados, al coco, al tamarindo. Miren, hay tiempo para todo, pero hay gente que su tiempo nada más es para cotorrear, es para divertirse. ¿Y la obra de Dios? ¿Y tu propósito? ¿Por el cual Dios te ha dado vida? Claro, o sea, si Dios te ha dado manera o te ha bendecido económicamente también, pues puedes tomar un viaje, puedes agarrarte unas vacaciones, te puedes ir a París, a Europa, a alguna parte de allí, o puedes visitar la Tierra Santa en Israel, está muy bien, pero eso no es todo, eso no es todo. Mi objetivo es servir a Dios. Oye, pastor, pero es que yo no soy buen predicador. Bueno, pero es que no solamente predicando. Yo no le sé mucho a la guitarrilla, al tecladillo, al pianillo, a la batería. Pero puedes hacer mucho para Dios en muchas áreas. Versículo 16. Entonces el pueblo respondió. ¿Qué van a responder? Nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Todos nosotros, hermanos, como creyentes tenemos una función dentro de la iglesia. Quizás, hermanos, no tienen dones para estar aquí en la alabanza o para predicar, pero pueden estar como maestros de niños. O simplemente puedes predicarle a tu vecino o en tu trabajo. Puedes hacer muchas cosas. Muchas cosas. Miren, vamos a estudiar en este tiempo que nos queda un matrimonio que fue el de Priscila y Aquila. Vamos a Hechos capítulo 18, versículo 1. Este fue un matrimonio al servicio de Dios. Hechos 18:1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos. Miren, estas personas
Priscila y Aquila, este matrimonio, era un matrimonio servicial. Era un matrimonio que recibió a Pablo en sus viajes. Quizás no puedas hacer muchas cosas, pero quizás puedas hacer otras. Puedes ayudar, recibir a alguien que está sirviendo a Dios. Inclusive dar un vaso de agua en la Biblia es tomado en cuenta delante de Dios. Imagínate, ¿quién de aquí no puede dar un vaso de agua? Todos podemos dar un vaso de agua. Todos podemos hacer algo para la obra de Dios. Todos. Cuando los discípulos salían a predicar, cuando los apóstoles salían a predicar, hacían sus viajes misioneros, ellos eran recibidos por algunas familias. Eran recibidos por algunas familias, eran atendidos. Versículo 3, Hechos 18:3. Y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. ¿Le gustaría hospedar al apóstol Pablo en su casa? Pero ¿sí se baña el apóstol Pablo? ¿Sí tiene buenos hábitos? Hay muchas cosas que pudiéramos hacer, porque seguramente en este desafío juvenil pudieran venir más muchachos, pero algunos quizás son de escasos recursos. O en los campamentos de jóvenes, en los campamentos de adolescentes, en algún evento, quizás alguien no tenga manera de ir y tú sabes y te enteraste. Y dices, oye, pues fulanito yo supe que quería ir, pero no tiene para su campamento. Quizás no eres un predicadorazo de las Escrituras, pero puedes hacer cosas en el Señor. Todos podemos ser útiles en Dios. Y este matrimonio que recibió al apóstol Pablo fue influenciado por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no perdía el tiempo. Yo creo que mientras hacían tiendas les enseñaba la palabra de Dios. Y en la casa, pues tomándose un cafecito o un té o lo que le gusten tomar, estaban platicando de la palabra de Dios. Una vez en el trabajo me estaba ayudando un hermano misionero, no de aquí de la iglesia, de otra iglesia. Era un pastor y a mí me gustaba trabajar con él porque pues todo el día andábamos platicando de la palabra y era muy ameno el trabajo porque estábamos pues trabajando en lo físico y también estábamos edificándonos en lo espiritual. Se puede, yo les iba a decir jóvenes, bueno, hermanos, se puede trabajar y servir a Dios. Se puede, con la ayuda de Dios. Salvo que tengas un llamado a tiempo completo, que también se da el caso. Hay personas que tienen un llamado a tiempo completo, pero no son todos en la iglesia. Aquí en la iglesia que no sé si 8 o 10 hermanos, quizás pastores, quizás tengan un llamado a tiempo completo. Y todos los demás podemos servir y trabajar al mismo tiempo, servir a Dios y trabajar. Y el trabajo también es para Dios, porque todo lo que hacemos es para Dios. Todo lo que hacemos, no separamos nuestra fe de las cosas naturales. Todo lo que hacemos es para Dios. Pero podemos servir y trabajar al mismo tiempo. Hay personas que están resueltas a servir a Dios y nada los detiene. Están como Josué. Mi casa y yo vamos a servir a Dios. Y nada los detiene y eso es lo que Dios espera de nosotros. Aquila y Priscila aprovecharon el tiempo que estuvieron con el apóstol Pablo
y se prepararon para poder servir a Dios. Como matrimonio, ellos servían como matrimonio. Vean el versículo 18, Hechos 18, 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, se quedó ahí un tiempo, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Fíjense lo que viene aquí. Y con él Priscila y Aquila. Y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenían hecho un voto. Versículo 19. Y llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Este matrimonio, de ser un matrimonio que hospedó al apóstol Pablo, se convirtió en un matrimonio misionero. Cuando usted empieza a servir a Dios y es fiel en el servicio a Dios, Dios le va a ir dando más. Le va a ir dando más responsabilidad. Quizás no tiene el don de predicar. Quizás Aquila y Priscila no tenían el don de predicar, pero ¿ustedes creen que es difícil que Dios se los dé? No es difícil. ¿Quién nos ha dado la lengua? Pues Dios. Sí. A lo mejor no canta bonito, pero Dios le puede dar el don. ¿O hay algo imposible para Dios? No. Pero empiece a servir en lo poco, en lo que pueda. Nadie le impide que usted traiga una despensa que tanto se anuncia aquí. Nadie le impide, hermano. O nadie le impide que usted pueda apoyar económicamente los proyectos que tiene la iglesia. Nadie le impide esto. Usted puede ser una persona muy útil en la obra de Dios. Y este matrimonio, Priscila y Aquila, se convirtieron en misioneros y colaboradores del apóstol Pablo. Y por consiguiente se convirtieron en siervos de Dios. Se convirtieron en siervos de Dios. Ellos dispusieron su corazón al servicio. Ellos tuvieron un crecimiento espiritual. Pues imagínense quién tenían en su casa. El apóstol Pablo. El apóstol Pablo no perdía su tiempo. El apóstol Pablo tenía clara su misión en esta tierra. Ellos tuvieron un crecimiento espiritual al estar siendo instruidos por el apóstol Pablo y como consecuencia empezaron a servir. Se convirtieron en misioneros. Miren, todo aquel que es hijo de Dios es parte del cuerpo de la iglesia y todos tenemos una función. Dígale a su esposa o a su esposo, tienes una función en la iglesia. Y si te dice, ¿pero cuál? No sé, pero tienes una función. Que a veces dices, oye, ¿pero cuál? Yo a veces platico con la pastora Janet y le digo, ya sé qué instrumento tocar, el silbato. No, pero hasta eso tiene uno que entrar a tiempo, ¿no, Carlitos? Si no, no armoniza. Pero todos tenemos una función. Todos tenemos una función. Además, hermanos, cuando uno sirve a Dios, encuentra uno el propósito que Dios tiene para nosotros y la vida ya no es vacía. Hay propósitos para nuestras vidas. Oye, pero ya estoy grande. No importa. Moisés empezó a los 80 años. No es tarde, hermanos. Y es más, si nunca ha servido a Dios, pues todo lo que le reste de vida, hágalo para el Señor. No diga, bueno, pues no serví, pues ya no voy a servir, pues ya acabo ya. No, se está perdiendo de una bendición. Se está perdiendo de algo
de una bendición muy grande, muy tremenda. Y si ustedes están jóvenes, con mayor razón, den su vida para Dios. Priscila y Aquila no tuvieron temor de dejar su oficio. Claro, si Dios los está llamando. Pero a veces pensamos en cosas muy grandes, pero puede usted servir en su casa, en su cuadra, ahí en el coto donde usted vive, con su familia. Si ahora se van a juntar en estos días como familia, predíqueles. Si usted sabe que su abuelita está enferma, vaya y ore por ella. Hay tantas cosas prácticas, hermanos. Pero todos tenemos que ser útiles en la obra de Dios. Dios nos ha dado dones, nos ha dado talentos. Ahora que estuvimos trabajando con el grupo de cocina de TPC, qué tremendo. Las hermanitas y los hermanitos tienen dones. Yo no puedo hacer lo que ellos hacen. Bueno, a mí me toca otra cosa. Miren, ni un mal gesto de estos hermanos servidores. Gracias a Dios, porque cada quien tiene su función. Y quizás usted puede ser un excelente siervo de Dios, pero necesita dar el paso. Necesita usted comprometerse ante el Señor. A lo mejor usted es una hermana bien tremenda en la cocina y Dios la puede usar allí. Con una buena actitud, bien dócil, bien dispuesta, bien dispuesto. A lo mejor le sale muy bien el café. O es un excelente panadero. Por cierto, ahora del desafío, unos hermanos donaron parte de la comida. Ay, hermanos, pues ahí van 200 bolillos. 400 kilos de carne, no se crean, tantos no. Oiga, ¿se va a ocupar esto? No, pues mi negocio es una cremería. Ah, pues a ver, ¿van a ocupar queso? ¿Van a ocupar esto? Ah, pues ahí van. Todos podemos hacer algo. Es un error pensar que todos debemos ser iguales. Es un error pensar que yo debo de predicar como otra persona o que debo de cantar como alguien. No, todos tenemos diferentes dones, diferentes talentos, según la gracia que Dios nos ha dado. Su esposa no va a ser como la esposa de otro hermano. Su esposo no va a ser igual, porque a lo mejor a veces las esposas dicen, es que yo quisiera que tú fueras como este hermano. No. O el esposo dice, ay, mi amor, ¿por qué no eres como esta hermana? Mira, nomás a esta le sale los chilaquiles bien buenos. No. Pues a lo mejor tu esposa no le sale muy bien la comida, pero le sale muy bien otras cosas. Tenemos diferentes dones, diferentes capacidades, pero todos tenemos una función en el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no se sienta inservible, hermano. Todos podemos servir a nuestro Dios, ya sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Hay gente muy talentosa, miren, hay gente que puede ser mejor músico que los que están aquí, pero esconden sus talentos. Puede ser que hasta sean maestros de piano o maestros de, no sé, algún instrumento ahí medio raro. Bueno, que eres maestro o sea, ¿no lo vas a poner a los pies del Señor? ¿Tu don, tu talento? Entonces, ¿para qué tienes todo eso? Dios te lo dio con un propósito. No, bueno, pero es que tengo que ir los miércoles al ensayo. No, bueno, pero es que hay que hacer reportes. No, bueno. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Tu vida fue comprada por precio. Glorifica a Dios. Glorifica a Dios con tu vida. Cuando íbamos nos estábamos pastoreando acá en la sierra, había una familia, durante 5 años nos recibió la misma familia. Una bendición, hermanos. Yo creo que nos dieron su habitación,
El colchón estaba muy rico. Miren, descansábamos bien a gusto. Y nos dijeron, hermanos, aquí está la casa. Es más, este cuarto es de ustedes. Cuando ustedes quieran, aquí está. Es una bendición. Y luego otra familia nos dijo, hermanos, vengan a desayunar aquí siempre los domingos, antes de que se vayan al servicio. Esta es su casa. Y miren, ese hermano que nos invitaba a desayunar a su casa siempre, siempre, todos los domingos, hermanos. No servía en la iglesia, pero cómo nos facilitaba el servir a Dios a nosotros. ¿Por qué? Porque no te tenías que preocupar el domingo por cocinar. Y estábamos enfocados en la obra, los días que íbamos a esa misión, 100%. Y en una ocasión un hermano llegó y dijo, oiga, hermanos, pues no hay sillas, o hay poquitas sillas. ¿Puedo comprar unas sillas? Le dije, mire hermano, mejor, si usted tiene en su corazón dar a la obra del Señor, deposítelo ahí en la ofrenda y con la sabiduría que Dios nos dé, vamos a comprar sillas para la iglesia. Y bueno, pues a veces se veía más. Y decía, bueno, quizás el hermano puso su ofrenda. Pero es importante buscar, orar a Dios y preguntarle al Señor, Señor, ¿en qué puedo ser útil en tu obra? Pero si tú tienes años en la iglesia y aún no apoyas en nada, no sirves en nada, pues es importante que tú sepas que tu vida es para glorificar a Dios. ¿Tu vida para qué es? Para glorificar a Dios y corregir. Vamos ahora al versículo Hechos 18, 24. Luego, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Versículo 25. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Priscila y Aquila fueron un matrimonio que sirvieron y ayudaron a otros a cumplir su propósito en Dios. Este matrimonio era un matrimonio que ayudaba a los demás. Ayudaba no solamente en las cosas naturales, sino también en las cosas espirituales. Y escucharon a Apolos predicar. Apolos era un hombre muy elocuente, pero no tenía una doctrina muy acertada. Entonces lo tomaron por aparte y le dijeron, oye Apolos, esto que estás enseñando no es así. Necesitas corregir esta parte de tu doctrina. Dice aquí la Biblia que le expusieron más exactamente el camino de Dios. Ahora, esto se lee muy fácil, pero para ser una familia que sirva a Dios, debemos de consagrarnos cada vez más a Dios. Consagrarnos, hermanos, significa apartarnos más para Dios. Apartarnos más para Dios. Apartarnos más para Dios. ¿Qué significa? Apartarnos más para Dios. Quizás usas mucho tiempo en otras cosas, pero tienes que apartarte para Dios. Empezar a leer más la Biblia, empezar a estudiar más la Biblia, meterte al instituto bíblico, prepararte para que puedas ser un excelente siervo de Dios. Implica que no debemos de ser personas de doble ánimo. Dios puede usarte, Dios puede usar a cualquiera de nosotros, pero debemos de ser personas moldeables y constantes. Ellos llegaron, este matrimonio, hermanos, llegó a tener autoridad sobre otras personas. ¿Se dan cuenta cómo fueron creciendo ellos espiritualmente? Y ahora ya estaban corrigiendo a un Apolos, que era un hombre tremendo. Pablo trabajó con Priscila y Aquila
y formó a unos tremendos siervos de Dios, a unos tremendos siervos del Señor. Este matrimonio se fue consagrando cada vez más y más y más. Proponga en su corazón, hermano, servir a Dios. Proponga en su corazón cada día serle útil. En la mañana cuando usted se levante, ore al Señor y dígale: Señor, hoy ¿en qué te puedo servir? Hoy ¿cómo puedo colaborar en el reino? ¿Qué puedo hacer hoy? Pero que no pase un día que sea monótono, que no pase un día en el que usted no hizo nada para Dios. Ore por nosotros, ore por todos los que servimos aquí. En una ocasión platicaba con una ancianita que fueron misioneros mucho tiempo. Estaban tristes porque ellos ya no podían salir a las misiones. Yo les decía: hermanos, no estén tristes. Ustedes pueden orar por nosotros que estamos en las misiones todavía. Hay mucho que hacer. Algo que no le cuesta nada a usted es orar. Pero que no pasen los días, porque no sé si usted ya se dio cuenta que los días se están pasando muy rápido. Ya no somos los mismos de hace 10 años. Ya estamos creciendo y de repente el cuerpo empieza a doler. Bueno, aquí hay chavos también, pero también hay gente como yo o más grande que yo. Entonces, no perdamos el tiempo. No perdamos el tiempo. Involucremos a nuestra familia, a nuestros hijos. Si tú ya estás grande, pero tienes hijos, anímalos, que sirvan a Dios, enséñales que no nacieron para ser los mejores estudiantes, que no nacieron para ser los mejores profesionistas. Ese no es el primer propósito. El primer propósito es que nacieron para glorificar a Dios. Es que nacieron para vivir su vida para Dios. Ese es el primer propósito, el principal propósito, darle gloria a Dios. Si son buenos estudiantes, pues gloria a Dios, pero que no le des más importancia el que sean mejores estudiantes al que sean mejores cristianos, porque hay papás que nada más se enfocan en lo natural. No, es que tú tienes que ser el mejor estudiante, pero ¿por qué no dices, tú tienes que ser el mejor cristiano? Tú tienes que ser el joven que nunca llegue tarde a la reunión. Tú tienes que saberte todos los libros de la Biblia. Tú tienes que conocer la palabra de Dios. A veces se enfoca nada más en lo natural. Tenemos que enfocarnos en lo espiritual porque nuestra familia tiene propósitos eternos. Vamos a Romanos capítulo 16, versículo 3. Romanos 16, 3. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Ya no eran nada más los que le hospedaban, ya no eran nada más aquellos que dejó en Éfeso. Ahora ya eran sus colaboradores. Pasó el tiempo y hubo un crecimiento natural en Aquila y en Priscila. Si pasa el tiempo y estamos igual, estamos mal. Si pasan los años y ni una alma ganamos para Cristo y no nos sabemos más la Biblia y no oramos, y no, pues estamos mal. Debe de haber un crecimiento espiritual en nuestras vidas, un crecimiento natural. Los niños, los bebés, es algo raro que un niño no crezca. Lo natural que es que crezca, que empiece a rodarse por allí, a querer gatear, y después que ya gatea, pues está buscando caminar y luego ya está haciendo otras cosas. Es un proceso natural. Pero si usted se estancó en algún momento, pues hoy es el día, hermano. Hoy es el día en el que nuevamente empiece a caminar. Es que yo serví en la iglesia hace años. Bueno, pero puedes seguir sirviendo. Bueno, pues no, puedes seguir sirviendo. Los cristianos no nos jubilamos, hermanos.
Servimos hasta que Dios nos llame a su presencia. De una u otra manera, de diferente manera, ya no. Si nos hacemos viejitos y Dios no viene por nosotros, pues claro que no vamos a poder seguir haciendo lo mismo, pero seguiremos sirviendo a Dios. Si llegan tus nietecitos ya cuando tú estés ya mayor, o llegan tus bisnietos, y pues, hijito, ven, voy a orar por ti. ¿Me dejas decirte un versículo? Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero si te vuelves un viejito gruñón y ya tus nietos te dicen, no, yo no voy a ir a la casa del abuelo porque el abuelo viene enojón. No. Dile al que está a tu lado, no vayas a ser así. Necesitas ser un abuelito feliz, que instruya a sus nietos. Miren, versículo 4, versículo 3. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Todas las iglesias de los gentiles daban gracias por Priscila y Aquila. Gloria a Dios por este matrimonio. ¿Cuántos quieren tener un matrimonio así? Pues a mí me gustaría tener un matrimonio así. Amén. Primera de Corintios 16:15. Primera de Corintios 16:15. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es la primicia de Acaya. Fíjense lo que dice aquí. Y que ellos se han dedicado al servicio de Dios. La familia completa. No solamente el papá, no solamente la mamá. Hay iglesias que piensan que la mujer no debe de servir. Imagínate. No, la mujer es alguien muy importante dentro del servicio en la iglesia. Es muy importante. Hay cosas que nosotros como varones no alcanzamos a ver y nuestra esposa nos dice, mira, falta esto y esto y esto y esto. Pero también los hijos. Dice aquí la palabra que toda la familia de Estéfanas se han dedicado al servicio de los santos. Queremos servir. ¿Cuántos son? Bueno, pues es mi esposa, yo y mis hijos. Qué bonito, ¿no? No solamente el esposo, también la esposa y también los hijos. Toda la familia sirviendo a Dios. Priscila y Aquila llegaron a ser pastores. 1 Corintios 16:19. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Con esto no quiero decir que usted va a llegar a ser pastor. Si Dios quiere, sí. Pero algo tenemos que hacer en la obra de Dios. Algo. Todos podemos colaborar en la obra de Dios. Todos podemos involucrarnos en la obra de Dios. Priscila y Aquila empezaron a servir en algo sencillo. No buscaron, yo creo que Priscila y Aquila no buscaron ser pastores, pero tenían un corazón dispuesto. Y al que tiene un corazón dispuesto, Dios lo usa. Una persona que no está dispuesta, pues Dios no te va a obligar. Pero si tú tienes un corazón dispuesto, Dios te va a usar. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Dice la palabra del Señor: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Es tu decisión. Es tu decisión. El mundo tratará de esclavizarte. Satanás te dirá, todo esto te daré si postrado me adorares. Pero también Dios nos manda a que seamos para alabanza de su gloria.
Y hoy quisiera que oráramos. Si Dios te ha hablado, bueno, les voy a pedir que todos se pongan de pie, pero si Dios te ha hablado, haz un compromiso con el Señor. Si no sabes dónde empezar, acércate con los pastores y dile: pastor, aquí estoy, ¿qué hago? Miren, un amigo ahora es pastor, y hace años estaba aquí en la iglesia y llegó con el pastor Chuy y le dijo: pastor, ¿qué hago? Y le dijo: pues métete a las misiones. Y miren, ahora él es el pastor de Casa de Oración La Piedad y ha hecho bastante trabajo allá. Y esto te lo comento porque a lo mejor tú no sabes qué hacer, pero acércate con los pastores y diles: pastor, tengo años que no hago nada y ahora ya quiero servir al Señor. No le digas así. Dile: aquí está mi vida, ¿para qué soy bueno en la iglesia? Si es que quieres servir aquí en la iglesia, pero si es que quieres servir, pero no en la iglesia, pues puedes apoyar de muchas otras maneras. Puedes evangelizar en tu casa, puedes hacer muchas cosas, ayudar. Señor, te damos gracias. Gracias por hablarnos, Señor, y por mostrarnos tus propósitos. Tú eres un Dios de propósitos. Tú eres un Dios que nos creaste, Señor, con planes. Nos salvaste para que nosotros fuéramos para alabanza de tu gloria, Señor. Señor, si hay aquí hermanos que no han participado en tu obra, o hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales, que no han participado en tu obra, Señor, mueve sus corazones y tócalos, Señor. Que tu Espíritu Santo les redarguya, que tu Espíritu Santo les guíe también respecto a las cosas que ellos pueden hacer. Todos en tu iglesia tenemos una función, Señor. Todos en tu iglesia, Señor, nos has creado con un propósito. Bendice a mis hermanos, Señor. No queremos ser como esa higuera que no tiene fruto. Queremos ser personas que demos fruto, y fruto en abundancia, porque esto es lo que te da gloria a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos, Señor. He venido ante ti a traerte, oh Señor, mi familia para que te adore. Sé que hay cosas que cambiar en mi vida personal. Quiero que mi matrimonio sea tu hogar. Edifica nuestro hogar, nuestra vida familiar. Que si tú no estás, en vano trabajamos. Edifica nuestro hogar, nuestra vida familiar. Que si tú estás,
hay virtud en el hogar. Cantemos, he venido ante ti. He venido ante ti a traerte, oh Señor, mi familia para que te adore. Sé que hay cosas que cambian en mi vida personal. Quiero que mi matrimonio sea tu hogar. Edifica nuestro hogar, nuestra vida familiar. Que si tú no estás, en vano trabajamos. Edifica nuestro hogar, nuestra vida familiar. Que si tú estás, hay virtud en el hogar. Edifica nuestro hogar, nuestra vida familiar. Que si tú no estás, en vano trabajamos. Dile al Señor. Edifica nuestro hogar, nuestra vida familiar. Que si tú estás, hay virtud en el hogar. Sí, Señor, meditamos en esta palabra. Queremos que nuestro matrimonio, nuestra familia, te glorifiquen, te exalten por siempre. ¿Puedes decir una vez más al Señor? Edifica nuestro hogar, nuestra vida familiar. Que si tú no estás, en vano trabajamos. Edifica nuestro hogar, nuestra vida familiar. Que si tú estás, hay virtud en el hogar. Que tú gobiernes, Señor, sobre nuestra vida, sobre nuestro matrimonio, sobre nuestra familia, Señor. Puedes dar un aplauso al Señor. Nos despedimos alabando al Señor con gozo, diciendo que Él es grande. Puedes decir, tú eres grande, Señor. Dígalo más fuerte, tú eres grande, Señor. Ahora vamos a alabarle con gozo. Te alabamos, Señor. Recibe la gloria. Vamos. Posémonos en Él. Andamos. Dios grande, Dios fuerte, ¿quién es como tú? Poderoso Dios temible, asombroso, tu nombre exaltaré. Solo tú eres Rey. Dios grande, Dios fuerte, ¿quién es como tú? Poderoso Dios temible, asombroso, tu nombre exaltaré. Solo tú eres Rey.
Tienes dominio sobre el mar. Tuyos son los cielos y la tierra también. El mundo y su plenitud son tuyos. Tú los creaste, oh, tú los creaste. Siempre cantaré acerca de tu amor. Nadie es igual a ti, Señor. Te alabaré por tus maravillas y tu fidelidad, oh, tu fidelidad. Bienaventurado es el pueblo que sabe aclamarte. ¡Oh! Dios grande, Dios fuerte, tienes como tú, poderoso Dios temible, asombroso, tu nombre exaltaré, solo tú eres Rey. Dios grande, Dios fuerte, tienes como tú, poderoso Dios temible, asombroso, tu nombre exaltaré, solo tú eres Rey. Tú eres grande, Señor. Nadie como nuestro Dios. Tienes dominio sobre el mar. Tuyos son los cielos y la tierra también. El mundo y su plenitud son tuyos. Tú los creaste, oh, tú los creaste. Siempre cantaré acerca de tu amor. Nadie es igual a ti, Señor. Te alabaré por tus maravillas y tu fidelidad, oh, tu fidelidad. Bienaventurado es el pueblo que sabe aclamarte. Dios grande, Dios fuerte, tienes como tú, poderoso Dios temible, asombroso, tu nombre exaltaré, solo tú eres Rey. Dios grande, Dios fuerte, tienes como tú, poderoso Dios temible, asombroso, tu nombre exaltaré, solo tú eres Rey. ¡Canta la iglesia! Dios grande, Dios fuerte, tienes como tú, poderoso Dios temible, asombroso, su nombre exaltaré, solo tú eres Rey. Dios grande, Dios fuerte, tienes como tú, poderoso Dios temible, asombroso, tu nombre exaltaré, solo tú eres Rey. Dios grande, Dios fuerte, tienes como tú, poderoso Dios temible, asombroso, tu nombre exaltaré, solo tú eres Rey. Dios grande, Dios fuerte, tienes como tú, poderoso Dios temible, asombroso, tu nombre exaltaré, solo tú eres Rey. Nuestro Dios es poderoso, digno de alabanza suprema. Gracias, Señor.